Otra de las funciones importantes en Excel son las funciones gráficas. Para usar gráficos es muy sencillo. Simplemente debemos ir a la pestaña Insertar y vamos a buscar en esta pestaña la tableta Gráficos. Aquí en la tableta Gráficos podemos observar una sección donde están los gráficos recomendados que aparecen cuando nosotros seleccionamos los datos que queremos graficar. Otra sección donde nosotros seleccionamos un gráfico en forma específica y otra sección que nos indica la opción de desarrollar lo que se llaman los gráficos dinámicos y que es un tema posterior. Bien, veamos pues cómo trabajar con este tema de los gráficos en forma rápida, asistida por el mismo Excel. Entonces marcamos lo que queremos mostrar en un gráfico, hacemos clic aquí en gráficos recomendados y según el tipo de gráficos Excel nos va a mostrar alguna sugerencia. Yo sugiero que los gráficos que ustedes vayan a mostrar sean del mismo tipo. Por tanto, si yo acá selecciono, por ejemplo, notas, solamente deben haber notas, ¿no? Insertar, por ejemplo, el porcentaje de faltas no quedaría muy bien en nuestro gráfico y se mostraría de la forma más adecuada. Entonces marco solamente lo que corresponden a las notas, hago clic aquí donde dice gráficos recomendados y puedo escoger acá el tipo de gráfico que yo quisiera, ¿no? Barras horizontales, barras verticales o un gráfico tipo circular. Obviamente que aquí corresponde o un gráfico de barras verticales o barras horizontales, ¿no? Voy a emplear el clásico de barras verticales, ¿no? Doy clic sobre él, doy a aceptar e inmediatamente yo obtengo el gráfico que estoy deseando, ¿no? Puedo cambiar el tamaño de mi gráfico. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar aquí al costado, ¿sí? Puedo mejorar el tema del ancho. Ahí está. ¿Sí? Entonces, inmediatamente cuando yo tengo un gráfico, aparecen acá activas dos pestañas que son las herramientas para gráficos. Una es la pestaña de diseño y otra es la pestaña de formato, ¿no? En la pestaña de diseño, por ejemplo, podemos cambiar los colores de nuestro gráfico, ¿sí? Podemos usar, por ejemplo, los diferentes tipos de gráficos que hay acá, son muestras. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color de una columna en forma específica, simplemente doy doble clic sobre la columna, ¿sí? Como pueden ver, ya cambió de... se activa solamente la columna que yo quiero cambiar. Voy a mi relleno, ¿sí? Y elijo el relleno que yo quisiera ponerle. Por ejemplo, yo voy a elegir un relleno de color verde. Doble clic. Para este, por ejemplo, le pongo un color lila. Para este le pongo, por ejemplo, un color rojo. Y para el de acá le puedo cambiar a un color azul, ¿sí?
Entonces he personalizado mi gráfico, puedo cambiar acá el título del gráfico, por ejemplo, le puedo poner acá notas, o perdón, calificaciones. Calificaciones. ¿Sí? Obviamente estas notas pertenecen a un estudiante, que en este caso sería Arroyo Casiano. Pero yo puedo cambiar, por ejemplo, para Delgado Bravo, y miren que cambia mi gráfico de acuerdo al dato que le estoy ingresando. ¿Sí? Por ejemplo, Vargas, ¿sí? Azalde Morante, ¿sí? Bien, entonces, fíjense acá, las opciones de formato, ¿sí? Yo puedo cambiar acá, por ejemplo, el marco, ¿sí? El marco, relleno de forma, contorno de forma, efectos de la forma, por ejemplo, quiero que aparezca con biselado, ¿sí? Y lo más importante estaría por aquí. Al hacer clic acá en el símbolo más, puedo observar que acá aparecen los llamados elementos del gráfico, ¿no? Si yo hago clic acá, por ejemplo, en etiqueta de datos, en cada columna me va a aparecer una etiqueta con el valor exacto que corresponde a cada columna. ¿Sí? También hago clic acá y puedo ver, por ejemplo, leyendas, ¿sí? Que ya no son necesarias porque debajo del nombre de columnas tenemos el nombre de la columna correspondiente, ¿sí? Si hago clic acá, aparecen las tablas de datos, ¿sí? Y diversas opciones que la vamos a ver con otro ejemplo. La siguiente práctica requiere que usemos dos archivos. Un archivo que le llamamos gráficos.xlsx y el contenido o el enunciado del problema que se encuentra en gráficos simples. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el enunciado del ejercicio práctico relacionado con gráficos. Y lo iremos viendo poco a poco. Bien, abrimos nuestra hoja de Excel para poder desarrollar poco a poco los ejercicios. Entonces tenemos acá nuestra base de datos con los nombres de los cursos, horarios, notas y el juicio, ¿no? Si está aprobado o desaprobado el estudiante. Acá tenemos una lista de aproximadamente 38 estudiantes y acá las preguntas, ¿no? ¿Qué nos dice? Determinar el juicio que corresponda a cada alumno teniendo en cuenta que se debe mostrar aprobado si la nota alcanza o supera los 70 puntos, de lo contrario deberá mostrar desaprobado. ¿Sí? Entonces acá podemos ponerle estado, ¿sí? Y acá toca colocar una condicional, ¿no? Si el valor es mayor o igual a 70, punto y coma, decimos que está aprobado. Caso contrario, desaprobado.
cerramos paréntesis y luego lo que hacemos es copiar en cada una de las filas. Con esto quedaría resuelto la pregunta número 2. Y vamos a aquí. Bueno, acá es básicamente aplicar un formato condicional, ¿sí? En el cual vamos a indicar que todos aquellos que están desaprobados, ¿sí? O sea que sea igual a desaprobado. Vamos a decirle que aparezca con un fondo negrita, color blanco y un relleno rojo. ¿Listo? Ahí está. Vamos a generar una nueva regla. Y acá decimos que todos los que digan igual a aprobado, ¿sí? Tengan un formato, un fondo de color azul y las letras sean negritas de color blanco. Ahí está. Aceptamos, ya está. Con esto tenemos resuelto el tema de la pregunta 3. ¿Sí? Acá nos dice qué cosa. En una nueva hoja denominada detalles, obtener la cantidad de alumnos discriminados por tipo de curso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una hoja que le vamos a llamar detalles, ¿sí? Y acá se nos está pidiendo lo siguiente, ¿no? Que indiquemos por cantidad, obtengamos la cantidad de alumnos discriminados por tipo de Windows, ¿no? Por tipo de curso. Vamos a nuestra página, ¿sí? Y vemos que los cursos pueden ser Word, Excel, Windows, Excel, Word, Excel, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí en detalles vamos a colocar cursos y acá número de alumnos. Vamos a hacer un acercamiento. Cursos y acá sería número de alumnos. ¿Sí? Entonces acá tenemos los cursos son Windows, Word y Excel. Entonces, lo que hay que hacer aquí básicamente es usar una función que ya habíamos visto antes, que es la función contar.si. Entonces, recuerden de la clase anterior que nosotros podíamos convertir, por ejemplo, toda esta matriz de celdas en una tabla, ¿no? Lo que nos ayudaría a poder resolver los problemas, ¿no? Por ejemplo, acá le podemos insertar, le llamamos tabla, tiene encabezados esta tabla, sí, y el nombre de la tabla le ponemos alumnos. Listo.
Ahora sí, vamos acá a detalles. Entonces decimos sí, perdón, contar punto sí. Entonces el rango simplemente colocamos acá alumnos, ¿sí? Acá nos aparece el nombre de la tabla, ponemos punto y coma y decimos el criterio, ¿no? El criterio va a ser que Windows, ¿sí? Que diga Windows. Entonces obtenemos aquí que tenemos 14 estudiantes que están estudiando Windows, ¿sí? Entonces aquí ya no nos complicamos la vida, simplemente copiamos esta fórmula y cambiamos aquí para cada tema, ¿no? Acá sería Word y acá sería Excel. ¿Sí? Y con esto ya hemos resuelto lo que se solicita en la pregunta número 4. Dice, en base a los datos de la pregunta 4, nos piden graficar la cantidad de alumnos por curso, ¿sí? Nos piden no mostrar leyendas y agregar el título acorde al tema, ¿no? Entonces esto es fácil. Lo que hacemos es lo siguiente: seleccionamos las celdas que podrían tener el gráfico, vamos a insertar gráficos recomendados, o podemos ir acá de frente a buscar los gráficos en 3D que se nos están pidiendo, ¿no? Aquí. Aquí está. Vamos a moverlo para poder ver la tabla aquí al costado. Ok. Entonces aquí simplemente cambiamos el título y colocamos alumnos por curso. Si queremos podemos editar el color y podemos cambiarle el relleno. Por ejemplo, esto lo ponemos así. Este Word, le cambiamos el relleno, le ponemos por ejemplo un color acá. Y en Excel, por ejemplo, le podemos cambiar el color allá. ¿Sí? Y por fin obtenemos lo que se nos está pidiendo en la pregunta número 5.